El significado tiene que ver con el sentido y con el propósito. Fíjense, comporta la idea de que el sentido de nuestra vida va más allá de nosotros mismos, porque responde a ese para qué usted está aquí. De este modo, a cada objetivo alcanzado, a cada meta obtenida, a cada propósito logrado, le subyace un significado o un sentido, ¿ok? Relevante que lo imbuye de un sentido trascendente. ¿Sí? Esto tiene que ver con tú como ser humano, contigo como ser humano. Fíjense que allí hay una imagen en esta lámina en el que hay unos señores vestidos con, disfrazados, ¿verdad? Con los personajes de, de superhéroes, ¿ok? Yo iba a decir de Avengers, pero me di cuenta que estaba Batman y no, Batman no es de Avengers. Ok, entonces fíjense qué interesante, eso es en Estados Unidos, esa es una imagen que yo siempre comparto porque me parece maravillosa, bellísima y porque está totalmente vinculada con esto del sentido, del para qué se hacen las cosas, ¿ok? Y estos son unos señores que trabajan para un hospital, si no mal recuerdo, es un oncológico para niños, es un hospital para niños enfermos, o con enfermedades importantes, quise decir. Y estos son los señores que están encargados de la limpieza. Esas son las ventanas que dan a las habitaciones donde se encuentran los niños. En una entrevista que se les realizó a estas personas, no la realicé yo, la realiza, creo que fue un periódico, sí, una prensa de la ciudad, les hacen la consulta de por qué se disfrazan. Para limpiar. Entonces, pero después le preguntan, ¿y usted dónde trabaja? ¿Okay? Entonces ellos decían, yo trabajo para los niños del hospital. Fíjense qué interesante, no es que yo trabajo para el hospital, yo trabajo en mantenimiento, yo limpio, no, yo trabajo para los niños del hospital. Y esto es interesante porque por eso se disfrazan. Ellos se disfrazan cuando van a limpiar las ventanas, porque como yo trabajo para el niño y a él le gusta ver al superhéroe, eso le da alegría, eso le da esperanza, eso le divierte el día, eso le hace pasar un momento rico. Entonces mi trabajo de limpieza trasciende el hecho de que la ventana esté limpia, trasciende inclusive la ventana, es decir, va más allá, va a las emociones del niño. Mi trabajo tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo doy alegría a los demás. Entonces, mi limpieza es importante, me la tomo en serio, lo hago bien para que funcione, tenga una función mucho más allá de lo que realmente parece evidente. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con el sentido. ¿Cuál es el sentido de mi obrar, de mis acciones, de lo que yo hago? ¿Está impregnado de qué? ¿A dónde quiero impactar? ¿Sí? Como ser humano, como persona, arraigada a esta tierra, que pertenece a esta tierra. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque además esto está también muy vinculado al sentido que hay es Víctor Frank, ¿verdad? Quien es uno de los que pudo estar o estuvo en los campos de concentración nazi, perdón, en los campos de concentración nazi, y él justamente tras esa experiencia, ¿verdad? En los campos de concentración, con todo lo que ocurría en esos campos de concentración. La tasa de suicidio era muy alta, la gente le habían matado a sus familiares, le habían destruido sus cosas, los tenían allí trabajando, pasando hambre, bajo unas condiciones, ¿verdad?, de insalubridad muy grandes. La gente perdía el sentido de la vida. ¿Y qué hacía? Se lanzaba contra las rejas electrificadas. Ya no quería vivir, había perdido, su vida había perdido sentido. Víctor Frank, en el libro El hombre en búsqueda de sentido, cuenta toda esta historia, además su experiencia, de donde después sale la logopedia, ¿no? Y él cuenta que quienes no se suicidaban, aun cuando todos estaban sometidos a la misma situación. ¿Quiénes no se suicidaban? Aquellos cuya vida tenía propósito, ¿sí? Había un propósito. Por ejemplo, en el caso, él explica que en su caso, él le habían quemado todos sus escritos, aquellas cosas que él tenía previstas para hacer libros, etc. Y él lo que hacía era que hoja que se encontraba, hoja en la que él hacía sus anotaciones de la experiencia, porque bueno, después él lo iba a documentar. Había un sentido, pues un propósito de los tantos que podemos nosotros formularnos como seres humanos. Qué interesante, porque cuando estoy conectado con lo que quiero lograr, con aquello que además me constituye como ser humano, entonces mi caminar no para, no cesa, porque estoy comprometido con mi propia historia, porque sé para qué estoy hecho, porque mis fortalezas las tengo aquí
claritas. Y sé que puedo, oye, inmediatamente veo cuál es el background que tengo y las implemento para poder llegar a donde yo quiero llegar. No pierdo la perspectiva, se mantiene allí, solo que, oye, tuve que meterle al freno, ¿verdad? Porque la experiencia, por ejemplo, esto del coronavirus, yo tenía una cantidad de planes, le tengo que poner el freno, pero no es que las boto a la basura, sino que ahora me voy a tomar un tiempo para poder repensar cómo las voy a implementar. Entonces, esta es el pequeño detalle relacionado con cuando me deprimo, cuando suelto, y cuando digo cuando suelto es que cuando suelto aquello que quiero, cuando me dejo vencer. ¿Ok? Entonces ya no hay propósito. Como no hay propósito, no hay insumo, no hay nada que me movilice, el espíritu se muere. Entonces soy un zombie en la vida. ¿Sí? Te invito a que pienses en este momento. ¿Qué genera significado a tu vida en este momento? ¿Qué te motiva a seguir adelante? Si tuvieras que pensar en este momento, aún con todo este confinamiento, ¿verdad? Esta cuarentena, esta incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué te motiva a seguir adelante? Si quieres compartirlo, podemos compartirlo también en el chat. Ah, por ahí están colocando. Mi hija, muy bien, Lucía. Muy bien. Yo les invito a que estas preguntas las puedan ir anotando y que hoy antes de dormir o en algún momento del día, de la semana inclusive, de lo que queda de semana, puedan hacerse estas preguntas para que haya un proceso de autoexploración. Ya que ya tenemos el tiempo ya que tenemos pues el tiempo para habernos detenido, forzadamente, pero lo aprovecho, ¿sí? Oye, para pensar en mi sentido, en mi propósito, en lo que me hace ser la persona que está escribiendo la historia. Todos los días escribimos nuestra historia, ¿verdad? En este planeta, en este mundo. Compartir con mi hija y que puedo ayudar a los demás en este mundo. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Fíjense que el propósito, nosotros vamos a tener propósitos para varias cosas, ¿verdad? Para muchas cosas. Vuelvo a repetir, a veces nosotros creemos que las cosas espectaculares son las que cambian nuestra vida. Y no es así, ¿ok? Fíjense que de hecho mi hija, las conversaciones que tengo con mis hijos, el espacio que tengo para poder meditar, la oración, ¿no? Aquellas personas que tienen alguna religión en particular. El hecho de mantenerme conectados con mis estudiantes a pesar de que no podemos vernos, pero nos mantenemos conectados y yo les sigo contribuyendo porque para mí mi ser docente trasciende, ¿verdad? El hecho de que no nos podamos ver. Porque quiero enseñar, porque, oye, qué interesante. Mucha gente en este momento está creando plataformas para poder mantenerse conectados, no solamente por un tema económico, sino además es para seguir aportando. Porque en mi comunidad, por ejemplo, aquí en nuestra organización, hay muchachas que simplemente dijeron a los abuelitos le hacemos el mercado y pasaron el papelito y los abuelitos le mandan un mensaje y ellas con todas las medidas de higiene y de seguridad hacen el favor. Oye, eso les hace trascender como seres humanos. Va más allá de mi conuquito. Es decir, yo me aperturo a la vida y soy consciente de la dimensión humana para la cual hemos sido creados. Es decir, no me quedo solamente con lo que yo puedo resolver para mí, sino que soy capaz de que mis fortalezas y ese ser que soy vayan mucho más allá e impacten mucho más allá de mis problemas que en ese momento se presentan. ¿Okay? Entonces ya saben qué genera significado a tu vida y qué te motiva a seguir adelante. Seguimos aquí. Fíjense qué interesante este mensaje. Dice, la mayor cárcel que te encierra en el sufrimiento está hecha con los barrotes de tus miedos y de tus apegos. Esta imagen yo la coloqué aquí justamente para compartirles algo interesante que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento. Y yo no lo quise colocar cuando hablábamos de las emociones, porque quería darle como ese aporte a lo que nosotros estamos hablando en este momento del sentido y el significado. ¿Okay? John Kabat-Zinn, que es un exponente importante para todo lo que es el desarrollo del mindfulness como técnica, ¿verdad? Inclusive el trabajo que ellos han hecho para todo el tema de la reducción del estrés, de la ansiedad, etc. Nos habla justamente de esto del dolor y del sufrimiento. Él nos dice que
nosotros generalmente estamos pensando en el pasado, ¿verdad? Yo debía haber hecho esto, porque, por ejemplo, estos días me comentaba una señora, ¿por qué no? Es que esto me agarró fuera de base, entonces no tenía suficiente efectivo ni dinero, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, después debía haber hecho tal cosa, entonces estás pensando constantemente en los deberías, en lo que no hice, en lo que debía haber dicho, etc. Entonces, John Kabat-Zinn nos dice, estamos generalmente pensando o en el pasado o estamos pensando en el futuro. Esto como que se va a prolongar mucho más, ¿qué voy a hacer con lo económico? Voy a pasar hambre, porque además formulamos y afirmamos cosas que no están ocurriendo. Voy a pasar hambre, nos vamos a morir todos, el virus a todos nos va a dar el coronavirus. Entonces, bueno, entonces comenzamos a lo que va a ocurrir, ¿no? Además sentenciamos porque nosotros tenemos una forma de a veces convertirnos en unos pitonizos, ¿no? Tenemos una bola mágica. Y entre el pasado y el futuro aprisionamos el presente. Es lo que nos dice John Kabat-Zinn. Esto es interesantísimo. Y es verdad. ¿Y qué pasa cuando aprisionamos el presente? No lo vivimos. No vivimos el presente. Estamos pegados a lo que pasó y debía haber hecho, o estamos pensando en lo que nos anticipamos demasiado, porque la anticipación en términos de planificación es una cosa. Planifico postulo mis estrategias. Y en el presente voy haciendo lo que me toca para llegar a donde quiero ir. Eso es diferente a anticiparte constantemente a cosas que no han ocurrido y que las terminas viviendo como que si estuviesen pasando. Y generalmente, generalmente digo, también pasa con las positivas, pero la gente a veces se enfoca en lo negativo solamente y pasa que realmente viven, piensan, eso que piensan que es negativo y a lo cual te estás anticipando, lo vives como que si realmente lo estuviese pasando. Entonces nos hacemos mucho daño. Realmente nos hacemos mucho daño. Perdón. Ya, disculpen que aquí... Listo. Realmente nos hacemos mucho daño. Entonces, hey, lo que no puedes controlar, ¿para qué lo metes en tu...? ¿No? O sea, no lo puedo controlar. Puedo pensar, pero inmediatamente, y esto también hay otros espacios formativos que pudiéramos crear para eso, es, oye, ¿qué tengo que hacer para realmente, primero darme cuenta que estoy anclado en un futuro que no existe y además estoy dibujando cosas que no están ocurriendo y que me están haciendo mucho daño? ¿En qué tengo que focalizarme? Tengo que focalizarme en mi presente, en lo que yo puedo controlar hoy, en lo que yo puedo realizar hoy, en el vivir hoy, en el disfrutar lo que sí puedo disfrutar, en el estar alerta con aquello que puede ser riesgoso para mí, pero me cuido, pero me protejo, pero creo mis espacios para que no se convierta en una experiencia negativa. ¿Sí me explico? Entonces, ojo con esto, que es un primer acercamiento que él hace sobre cómo nosotros nos comportamos y cómo dejamos de vivir nuestro presente y nos abandonamos. Como no hay vivencia del presente de forma consciente, entonces, ¿qué sucede? Que nunca construyo, siempre estoy pensando en esto no, claro, pero ¿por qué no pasó? Porque tú no estabas en tu presente. No te estabas ocupando de tu presente, por eso no ocurrió. No porque los demás son malos o porque la vida te está castigando, sino porque tú no te ocupaste de lo que te tenías que ocupar en tu presente. Entonces, ojo con esto, ¿ok? A partir de hoy me focalizo en mí. Bueno, por ahí esas frases de aquí, ahora, bueno, a mí no es que me guste mucho, pero sí es tu momento presente, tu momento es hoy, estás aquí en este espacio formativo y estoy aquí, todo mi ser. Estoy hablando con mi chamo que me está enseñando el dibujo que hizo, estoy ahí con mi chamo, ¿sí? Estoy cocinando, y estoy haciendo lo rico, huele rico y me conecto desde todos mis sentidos con eso que estoy haciendo. Sí, estoy leyendo, no es, estoy leyendo pensando en, y cuando viene a ver, voy por la página 5 y tengo que volver a leer otra vez porque mi mente está en otra cosa, o sea, lo que le llaman la mente de mono. No, te perdiste tu presente. Se te fue el tiempo pasa, ojo, atento. Y el otro elemento es, Víctor Frank hace unas distinciones muy interesantes relacionadas con lo que es el sufrimiento y el dolor. ¿Okay? Por ejemplo, el dolor es natural en nuestra vida. Lo hablábamos hace rato cuando hablamos de las emociones y bueno, van a pasar, vamos a tener experiencias negativas que son inevitables. Ok, bueno, la experiencia negativa, eso nos produce dolor emocional, es decir, angustia, tristeza, temor, etc. ¿Verdad? Porque es natural. Bien, pero el sufrimiento, ¿qué pasa en el sufrimiento? Entonces Víctor Frank hace una distinción muy bonita, muy interesante que dice, bueno, el dolor emocional es dolor emocional, pero el sufrimiento es dolor emocional más resistencia.